desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evitas. Quiero que todos leamos el versículo 1 nuevamente. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Amén. Puede sentarse. Gloria al Señor. Voy a seguir la segunda parte del mensaje, el carácter de los hombres en los últimos días. Amén. Estuvimos hablando, ¿verdad?, que esto es una palabra de advertencia. Todo cristiano en este tiempo debe estar bien informado, hermanos. Usted debe estar bien informado de las Escrituras. A veces estamos muy informados de otras cosas, amén. Y es bueno saber otras cosas que son edificantes, pero lo más importante que usted debe conocer es la Escritura, amén. Estar atento a las profecías, porque nos ha tocado vivir este tiempo donde estamos viendo el cumplimiento de las profecías. Y Pablo le aconseja a Timoteo y le dice, también debes saber esto. Como pastor especialmente, ¿verdad? Nosotros tenemos que estar bien conectados a la palabra. ¿Para qué? Para transmitirla al pueblo, para hablarle a ustedes. Y usted tiene la Biblia también para corroborar que lo que se le dice es palabra de Dios. Amén. Porque también dice la palabra que vendrían muchos engañadores. Y Pablo habla de que este último tiempo es un tiempo peligroso, ¿verdad? Él profetiza esto, los postreros días serán tiempos peligrosos. Y hablábamos de que el mundo está lleno de maldad, lo sabemos. El mundo, hermano, está lleno de oscuridad. Dice la palabra de Dios que el mundo entero está bajo el maligno, bajo Satanás. Y se está acercando la hora más oscura de esta humanidad, hermano, cuando un demonio, engendro del infierno, conocido en la palabra como el anticristo, se le dan otros nombres, la bestia, el hombre de pecado, el hijo de perdición, el inicuo, tomará la tierra por 7 años y gobernará. La Trinidad satánica tomará control de la tierra por 7 años. Dios lo va a permitir. ¿Por qué? Dice la palabra que el advenimiento de este inicuo, de este hombre, es por obra de Satanás, con milagros y prodigios mentirosos para los que se pierden, ¿verdad? Para los que rechazan el verdadero Mesías, que es Jesucristo, Dios les envía el falso Mesías. ¿Para qué? Para que enfrenten el poder satánico por haber rechazado la verdad. Dios les envía un espíritu de mentira. Entonces, si usted no quiere ver al falso Mesías, acepte al verdadero Mesías, que es Jesucristo, que es el único que le puede librar a usted de la ira que vendrá, de los juicios fuertes que serán derramados sobre la tierra. Dice la palabra que todo será un ay aquí en la tierra. Ay de los habitantes de la tierra y del mar, porque el diablo descenderá a ellos con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. A Satanás se le está acercando su tiempo, hermanos, para ser lanzado al lago de fuego. Él tiene su sentencia ya trazada en las Escrituras, que su destino es el lago de fuego y azufre. Pero él quiere llevarse a todos los que pueda con él, amén. Pero usted y yo vamos a escapar de los juicios que vendrán y estaremos con nuestro Señor para siempre, dice la palabra de Dios, amén. Morando con él. Primero vamos al cielo, después volvemos aquí a la tierra a reinar. La cuestión es que la hora más negra de esta humanidad se acerca y la palabra nos advierte de señales que ya las sabemos, ¿verdad? El mismo Jesús dio muchas. En Mateo 24 dice que se oirán rumores de guerra, que habrá pestes, hambres, terremotos, señales en los cielos, en la luna, el sol, la luna y las estrellas, que habrá desastres naturales y sobre todo que habrá muchos falsos profetas. El mundo está lleno de maldad, pero lo triste es, Pablo advierte aquí que estos hombres, este tipo de personas también se meterían dentro de las iglesias. Él explica que tendrán apariencia de piedad. Entonces eso es algo que tenemos que tener cuidado, porque hay muchos lobos por ahí vestidos de ovejas. Hermano, este es el tiempo del engaño. Decía, antes los enemigos de la iglesia estaban afuera, hoy están entre nosotros. Siempre ha habido, pero hoy en día, hermanos, esto está tremendo, ¿verdad? Hay mucha falsa profecía, muchos falsos profetas, falsos cristos, falsos ungidos que tenemos que estar velando y apegados a la Escritura. Amén. Tiene que meterse en la palabra para no ser engañado. Y estuvimos viendo los primeros 9, ¿verdad? Porque lo dividimos en 2, son 18. Y la Biblia nos habla en el versículo 2, porque habrá hombres amadores de sí mismos, hombres egoístas, centrados en sí mismos, que solo viven para complacerse a ellos mismos, ególatras que se adoran a ellos mismos.
avaros, amadores del dinero, vanagloriosos, personas que presumen de sus logros, de sus méritos que creen que tienen, porque delante de Dios no hay mérito que valga, amén. No hay logro humano, no hay obra que pueda ganar la salvación, solo es por gracia, por la sangre de Cristo, amén. Pero habrá hombres vanagloriosos, soberbios, una persona altiva, orgullosa, que se cree autosuficiente, blasfemos, personas maldicientes, que ofenden a Dios, amén, desobedientes a los padres, hijos rebeldes como nunca antes. Eso lo estamos viendo, hermanos, hijos que se levantan contra sus padres, contra la autoridad, ingratos, personas desagradecidas, que olvidan y no reconocen los beneficios que reciben tanto de Dios como de las personas. Gloria al Señor, sigue diciendo. Impíos, personas sin temor de Dios, que no viven vidas consagradas a Dios, sin afecto natural, que han incluso olvidado los sentimientos naturales de padres hacia hijos, imagínense, de hijos hacia padres. Y nos quedamos en ese último, sin afecto natural. Vamos a seguir en el versículo 3, que dice: implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Y especifica que tendrán apariencia de piedad, se aparecerán cristianos, algunos de ellos, pero negarán la eficacia de ella. En ellos se va a ver que, aunque es una apariencia, ¿verdad? Es una imagen que proyectan, el poder de Dios no ha obrado en sus vidas, no dan evidencia de una vida transformada. Y a estos debemos evitar, amén, alejarnos de tales personas, solo orar por ellos. Amén. Y vamos a la característica número 10, implacables. ¿Qué significa la palabra implacable? Que no se puede aplacar o calmar. Personas ingobernables. Amén. Oíamos lo que hablaba este hermano, el ex satanista José Andrade, ¿verdad? Que decía que los satanistas están bien ocupados y han tramado y están orando y ayunando de muchos años, hace unos 10 o 15 años atrás, para que se levante la sociedad, la generación más ingobernable, más rebelde, que los jóvenes se rebelen contra las autoridades, contra sus padres, contra el gobierno. Así, hermanos, se está levantando esta generación ingobernable. Personas que no tienen control propio, personas que dan rienda suelta a la violencia, a la ira, que no controlan su lengua. Óigame, dice Proverbios 29:11, el necio da rienda suelta a toda su ira, mas el sabio a fin la sosiega, la calma. Usted y yo como cristianos estamos llamados a que se vean en nosotros el fruto del Espíritu, ¿verdad? Sabemos que los que no le sirven a Dios, pues obran en la carne. Las obras de la carne están allí, pero a usted y a mí se nos ha llamado a vivir por el fruto del Espíritu, a mostrar ese fruto, ¿verdad? Y uno de los frutos del Espíritu es el dominio propio, la templanza. Gloria al Señor. La Biblia le llama necio a aquel que da rienda suelta a toda su ira, que no tiene control. Proverbios 16:32 dice: mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. Nosotros por lo regular, cuando una persona tiene un carácter fuerte, decimos así, ¿verdad? Cuando no se puede controlar y se enoja con facilidad, decimos, tiene carácter fuerte, pero en realidad, yo sé que es una expresión, en realidad es débil de carácter, porque no sabe tener control de su espíritu. Dice aquí que mejor es el que tarda en airarse que el fuerte. Hay personas que se creen muy fuertes, ¿verdad? Muy valientes, personas que en la palabra de Dios habla que conquistaron un reino, hicieron tantas cosas, pero si usted no puede dominarse a usted mismo, usted es débil. Mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y que el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. ¿De qué vale conquistar otras cosas y nosotros no poder dominarnos a nosotros mismos? Acuérdese que por más cosas que hagamos, nosotros mismos somos los más importantes. Si yo no tengo ese yo bajo control, hermanos, de nada me vale hacer otras cosas para Dios. Amén, gloria al Señor. Implacables. El número 11 dice, la característica número 11, calumniadores. Sigue diciendo, personas que levantan falso testimonio, difamadores, personas que hablan mal de los demás. Bueno, en otras palabras, personas chismosas. El chisme casi siempre tiene, digamos, un 90% de mentira, ¿verdad? Y la Biblia nos advierte, hermanos, en Éxodo 20:16, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Nosotros somos muy rápidos cuando oímos algo y repetirlo.
a veces sin estar seguro de lo que oímos y dañamos la reputación de otra persona, hermano. Eso es un pecado grave, bien grave en la palabra de Dios. Como cristianos que somos, estamos llamados primeramente a no difamar a nadie, ¿verdad? Si nosotros oímos algo negativo de alguien, primero corroboremos que es verdad, y creo que la mejor persona para saber si es verdad es la misma persona de quien se está hablando. Pero nosotros, antes de ir donde la persona a la que se habla, se lo comentamos a un montón de gente, cosas que a veces no estamos ni seguros, y cuando viene a ir donde la persona quizás no es ni parecido, pero ya le hemos difamado. Tengamos cuidado con eso, con la calumnia. No hable lo que usted no está seguro y sobre todo no dañe el testimonio de nadie, ¿verdad? Si queremos ayudar a alguien, llamémoslos aparte. Cualquier cosa que usted oiga de cualquier hermano, principalmente un líder, un siervo de Dios, vaya donde la persona y averigüe bien, y si hay algo malo, ayúdele, restáurele, amén, pero no difamemos, eso es pecado grave. La Biblia dice, ¿verdad?, que es un mandamiento, que no debemos hacer esto. Gloria al Señor. La característica número 12, intemperantes. ¿Quién es una persona intemperante? Una persona sin dominio propio, que se dejan dominar por sus pasiones y deseos. Los implacables tienen más que ver con la ira, pero con el carácter, ¿verdad? Pero el intemperante tiene que ver con sus pasiones y sus deseos. Lamentablemente vivimos en un tiempo donde las personas son dominadas por sus deseos, por sus pasiones. Viven para complacerse a sí mismos, complacer sus deseos. Mientras que a nosotros se nos ha llamado en la palabra, ¿verdad?, a negarnos a nosotros mismos, a negar nuestras pasiones, a negar nuestros deseos por agradar al Señor, amén. Incluso nos dice que agrademos al prójimo antes que a nosotros mismos. Y dice en 1 de Pedro 1:14, el consejo de Dios para su pueblo: como hijos obedientes, no se conformen a los deseos que antes teníais cuando estaban en la ignorancia. Cuando usted y yo no conocíamos al Señor, vivíamos para nosotros, ¿verdad? Vivíamos para nuestros deseos, nuestras pasiones. Pero ahora vivimos ¿para quién? Para Cristo. Pablo dijo, porque para mí el vivir es Cristo y si muero gano. Amén, pero si estoy en la tierra es para vivir por Él, para que Él viva por mí. Nosotros estamos llamados a no dejarnos llevar de esos deseos y de esas pasiones. Estamos llamados a crucificarlas, hermanos. Gloria al Señor. Dice Gálatas 5:24, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Esa es la voluntad de Dios. ¿Y sabe qué, hermanos? Dios nos ha dado, amén, el poder del Espíritu Santo para sujetar la carne. No es fácil sujetar la carne no se quiere morir. Hay gente luchando por no querer morir, hermanos. Pero el Señor dijo que hay que morir. Hay que morir a ese yo. En Juan 12:24 dijo el Señor, si el grano de trigo no muere, no puede llevar fruto. Porque hay cristianos que no dan fruto, no quieren morir a esa carne. Hay un orgullo en nosotros, pero el llamado es a crucificar nuestra carne, hermanos. Nuestras pasiones y deseos deben morir, amén, y Cristo debe vivir en nosotros. Para esto Dios nos ha dado el poder del Espíritu Santo. Así que hay que buscar ser llenos del Espíritu. Gálatas 5:16 dice, andad en el Espíritu y no satisfagan los deseos de la carne. En otras palabras, no complazcan sus deseos. Hay gente que a veces, hermano, mire, busca del Señor, cuando yo sienta, yo lo voy a hacer. Si usted se va a llevar del sentir, hermanos, nunca va a hacer nada espiritual, porque la carne nunca siente para lo espiritual. Amén. Nosotros tenemos que proponernos buscar a Dios. Esto es una decisión. Amén. Y entendemos que necesitamos a Dios, que no es simplemente por opción, es una necesidad. Y usted comienza a buscarlo en la carne y termina en el Espíritu. Para eso está el Espíritu. Pero debe comenzar, debe decidirse a buscar a Dios antes de que sea tarde. Como siempre digo, o crucificamos la carne o ella termina crucificándonos a nosotros. Pero una de dos va a pasar, ¿verdad? Así que para esto tenemos el Espíritu. Dice Romanos 8:13. Que si vivimos para la carne moriremos, pero si por el Espíritu hacemos morir las obras de la carne, viviremos. Yo le doy tantas gracias a Dios por el Espíritu Santo. Porque todo lo que no podemos hacer por la carne, lo podemos hacer por el Espíritu. Y el Espíritu está ahí para nosotros, amén. No hay excusa, no sé por qué hay gente que no se llena del Espíritu, si ese poder está a nuestra disposición. Está ahí, el Señor quiere que usted se llene del Espíritu. Es más, es un mandamiento. No se embriaguen con vino, antes sed llenos del Espíritu. Entonces, ¿por qué estar vacío, hermanos? Si el Señor quiere llenarnos, ¿verdad? Gloria al Señor. Seguimos con la característica número 13, crueles.
vamos a hablar de las personas crueles. ¿Qué es ser una persona cruel? Las personas crueles son las que se deleitan en hacer sufrir a los demás. Son personas que se gozan del padecimiento ajeno, que no tienen compasión ni misericordia con nadie. Fíjese, dice Proverbios 12:10, la segunda parte del versículo, el corazón de los impíos es cruel. Hermanos, estamos viviendo en un mundo tan lleno de maldad. Nunca antes se había visto tanta maldad arropando la tierra. Jesucristo profetizó en Mateo 24:12, por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Se está perdiendo el amor hacia Dios, el amor hacia el prójimo, por ver tanta maldad, hermanos. Óigame, hoy en día, ¿verdad? Vemos este espíritu de terrorismo que ha invadido la tierra. Estos grupos terroristas que secuestran personas, que torturan personas, que abusan de personas, hermanos, que secuestran naciones. Óigame, que matan y asesinan, óigame, como que no tuvieran corazón. Leía en tiempos pasados una noticia creo que fue en Siria, una de estas naciones donde está este grupo terrorista ISIS, y decía que a una persona le cortaron la cabeza, todo el que no está de acuerdo con ellos lo matan, y los terroristas se pusieron a jugar fútbol con la cabeza. Hermanos, son unas cosas que hacen que no tienen corazón. Otra persona cargaba un anillo, ellos solo querían el anillo y le cortaron la mano para quitarle el anillo. No lo piensan, son unas personas que parece que no tienen sentimientos, ¿verdad? Y lamentablemente esto está arropando la tierra. Vemos personas que masacran a otros, que matan a otros. Estas personas que se meten en escuelas, matando niños inocentes, hermanos. ¿Cómo podemos pensar que un ser humano puede actuar peor que un animal irracional? Se matan personas por placer, hermanos. Y lo publican y se jactan de eso. Ese es el espíritu que está llenando la tierra. Lamentablemente el mundo está lleno de sufrimiento. Y nosotros como cristianos tenemos que dolernos por esto. No podemos ser insensibles ante la maldad que está llenando la tierra. Hay tanta gente que sufre hoy en día. Vemos gobernantes que han secuestrado naciones, hermanos. La nación de Corea del Norte está secuestrada por este hombre, la nación de Venezuela. Allí hay necesidades. A veces nosotros nos quejamos que tenemos necesidades y usted oye las cosas que están pasando allí. Personas que literalmente tienen que comer hierba para sobrevivir. En campos de concentración donde trabajan, hermanos, hasta sin comer, maltratados y los dejan hasta morir y los castigan si no rinden en el trabajo. Hermanos, de eso está lleno el mundo. Lamentablemente es el espíritu del anticristo que está llenando la tierra. Pero el pueblo del Señor debe ser sensible a la necesidad del mundo. Usted y yo estamos llamados a interesarnos por la gente que sufre. Amén. Quizás no somos crueles, pero somos insensibles muchas veces. Dice en Hebreos 13:13, ¿se acuerda lo que dice ese versículo? Acordaos de los presos como si tuvieras presos juntamente con ellos, y de los maltratados como que ustedes mismos están en su cuerpo. Eso es un llamado a orar. Amén. Y cuando ese mandamiento se dio, porque eso es un mandamiento, se dijo por los hermanos que estaban presos, los cristianos presos. Pero hermanos, tanta injusticia en este mundo. ¿Cómo usted y yo nos vamos a sentir, verdad? La Biblia nos manda a sentir como Cristo. Entonces, que nos acordemos de esta vida como si fuéramos nosotros y de los maltratados como que nosotros estamos en su cuerpo. ¿Se ha puesto usted a pensar si a usted le hubiera tocado estar allí? ¿Cómo usted se sentiría, verdad? Y si supiera que alguien se acuerda de usted. Hermanos, seamos sensibles ante la crueldad que está llenando la tierra. Las personas crueles, los impíos piensan como que no hay un Dios en el cielo al cual tendrán que dar cuenta. Pero tarde o temprano estarán ante el tribunal del Señor. Proverbios 11:21 dice, tarde o temprano el malo será castigado, mas la descendencia de los justos será librada. Tarde o temprano Dios dará a cada quien, ¿verdad?, lo que merece. Gloria al Señor. Pero usted y yo tenemos que sentir como Cristo siente y amar al mundo como Cristo lo ama. Característica número 14, sigue diciendo, aborrecedores de lo bueno. Personas malvadas que practican la maldad sin tomar en cuenta las consecuencias, que rechazan a Dios abiertamente. Hoy las personas no quieren a Dios. Nos ha tocado vivir un tiempo de tanta dureza. ¿Usted no ha visto eso?
La gente, el corazón de la gente está como piedra, hermanos. Usted le habla del Señor, no quieren al Señor. Dice en Juan 3, 19 al 20, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. ¿Por qué? Porque sus obras eran malas. Hay gente que no quiere a Cristo porque no quieren someterse al gobierno de Cristo. Ellos quieren hacer lo que ellos crean o lo que ellos quieran con su vida porque creen que un día no van a estar delante del Señor. Y dice que todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Los aborrecedores de los buenos le huyen al Señor y piensan que van a escapar, pero tarde o temprano se tendrán que enfrentar con su Creador. Todos nosotros un día compareceremos ante el Señor, hermanos, para dar cuenta de nuestros hechos. Y si nosotros no le buscamos, si no nos arrepentimos, pobre de nosotros, en aquel día, óigame, será el ay y el crujir de dientes, dice la palabra. Pero toda persona comparecerá ante el tribunal de Cristo y dará cuenta de sus hechos. Lamentablemente el mundo aborrece lo bueno y a lo bueno llama malo y a lo malo bueno. Estamos viendo que nuestra sociedad, nuestros medios de comunicación están llenos de aborrecedores de lo bueno. ¿A qué le dan propaganda? ¿Qué es lo que ellos promueven? Lo malo, todo lo que es contra Dios. Se levantan contra lo que es del Señor, ¿verdad? Como dice la palabra. Y nosotros tenemos que estar alertas y pedirle al Señor que tenga misericordia de esta generación. Quinta característica, habla de los traidores. Los traidores son personas desleales, infieles, no confiables. Lamentablemente, ¿verdad? Aún así hay dentro de las iglesias. Personas que aparentan ser nuestros amigos, nuestros hermanos en Cristo. Por un lado se ríen con usted y están con usted por el otro. Lo difaman y lo traicionan. Fíjese, el mayor ejemplo de traición en las Escrituras es el del Señor Jesucristo, ¿verdad? El de Judas, ¿verdad? Cuando Judas traicionó al Señor. Qué terrible, ¿verdad? Siendo el Señor quien es, ¿verdad? Tan bueno. Nosotros todos nosotros somos pecadores, fallamos, sí podemos fallar, ¿verdad? Aunque una persona que nos ama nos va a aconsejar, ayudar y no nos traiciona. Pero imagínese Jesús, que es la fuente del amor, ser perfecto, sin mancha. Una persona santa que no había de dónde acusarla, ¿verdad? Pero como este hombre que fingió, aunque Jesús lo sabía, por 3 años y medio ser su apóstol. Y sabe usted que Judas era el apóstol más preparado en cuanto a lo secular. Se cree que era el más estudiado. A veces mientras más sabemos, ¿verdad? Pensamos que somos mejores o que sabemos hasta más que el Señor. Y este hombre que fingió ser apóstol, aunque Jesús sabía quién era en todo momento y Jesús lo soportó, tuvo paciencia, sabía, ¿verdad?, que le iba a entregar y aún así le amó. Y dice la palabra, ¿verdad?, que traicionó a Jesús por 30 monedas de plata. Vendieron al Señor. ¿Sabe usted que traicionar al Señor es dejarle en este tiempo? ¿Cuántas personas dejando al Señor por las migajas del mundo, por los placeres del mundo, por las cosas del mundo, por las cosas perecederas, dejando al dador de la vida, hermanos? ¿Cuántas personas que están traicionando al Señor? Y también, ¿verdad? Muchas veces nos traicionamos a nosotros mismos. Qué triste es que alguien nos traicione. Esto le pasó a Pablo. Cuando el apóstol Pablo le escribe esta carta a Timoteo, en 2 de Timoteo, Pablo está preso. Y se cree que esta es su última carta que le escribe a punto de morir. Y si usted se fija como él dice en el capítulo 4, versículo 6 de 2 de Timoteo, él dice: porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Si usted se fija cómo Pablo habla, él presentía ya que era su final, que él iba a morir. Se cree que esa fue su última carta y que murió, ¿verdad? Estando encarcelado en ese tiempo. Él estuvo encarcelado en 2 ocasiones. Pero fíjese, algo que Pablo dice ahí mismo en el capítulo 4, versículo 10, Pablo fue traicionado. Dice que uno de los discípulos, llamado Demas, dice él: porque Demas me ha desamparado amando este mundo. Cuando los hermanos eran encarcelados, se les enviaban cristianos a servirles, porque en la cárcel no le daban comida, no les daban nada. Si no había una persona allí que le pudiera servir y llevar algo, la persona estaba totalmente desamparada.
Y Pablo habla, ¿verdad? Que él le dice primero a Timoteo, procura venir pronto a verme. ¿Por qué? Porque Demas, aquel que se supone que estuviera conmigo, ahora que más lo necesito aquí preso, me ha desamparado, amando este mundo. Pareciera que él se descarrió y dejó a Pablo allí en la cárcel y no le importó su hermano. Hermano, Dios nos ayude, ¿verdad?, a no actuar de esta manera. Demas se había descarriado y dejó al apóstol en su necesidad, pero gloria a Dios que Pablo, amén, no guarda rencor, perdona, pero mira lo que dice más arriba, en el versículo 16, en mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado, o sea, estaba solo Pablo allí, sino que todos me desampararon, otros se fueron, no les sea tomado en cuenta. Pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Así fui librado de la boca del león. Y sigue diciendo, y el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. A Él sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Pablo, a pesar de que estaba solo allí, lo dejaron algunos hermanos, se vio desamparado, pero Dios nunca lo desamparó. Amén, y él perdonó. Él dijo, no les sea tomado en cuenta, hermanos. Si nos traicionan, si nos hieren, hay que perdonar, como decía el hermano Gustavo, ¿verdad? Tenemos que perdonar. Si Cristo perdonó siendo santo, inocente, que muchas veces nosotros tenemos culpa, ¿cuánto más nosotros? ¿Qué dijo Jesús desde la cruz? Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y hay alguien que siempre va a estar con nosotros todo el tiempo, ¿verdad? Alguien que dijo, no te desampararé ni te dejaré. Y allí, aunque Pablo estaba solo físicamente y le dejaron los hermanos en su mayor necesidad, Cristo estuvo con él. El Señor estuvo con él todo el tiempo y le dio la fortaleza, ¿verdad? Gloria a Jesús. Y él se alegró de que él pudo ser un testigo, testificar a los gentiles que el propósito de Dios se cumplió en él. Y eso es lo que tenemos que alegrarnos, ¿verdad? Vendrán personas de esta manera, oremos por ellos, perdonémoslo, hermano, pero sepamos que aunque todos nos dejaren, Dios nunca nos desamparará. Aunque tu padre y tu madre te dejaren, con todo Jehová te recogerá, dice la palabra. Amén. Seguimos hablando de característica número 16, impetuosos. Esa es otra característica. Las personas impetuosas actúan por impulso, toman decisiones a la ligera, son personas incluso que son violentas, son propensos a la violencia. Volvemos a hablar aquí del autocontrol, del dominio propio que hace tanta falta, ¿verdad? Estas cosas, verlas allá afuera, pues es normal, pero no en el pueblo de Dios, que está llamado a andar en el Espíritu, amén, y a tener el fruto del Espíritu. Usted sabe que para todas las obras de la carne el Señor nos ha dado un fruto que la contrarresta, amén, y nosotros no debemos andar en la carne, sino en el Espíritu, debe ser lo normal, porque cada quien va a dar el fruto de lo que está lleno. Si nosotros estamos llenos del Espíritu, pues daremos el fruto del Espíritu. Santiago 1:19 dice este versículo, por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. Nosotros hacemos al revés. Debemos ser pronto para oír. Para eso sí, usted sea pronto, disponga su oído, pero sea tardo para hablar, para contestar, tardo para airarse. Amén, ¿verdad? Tenemos que tener esa ira bajo control, esa lengüita bajo control. Dice que si alguno, oiga, me puede domar la lengua, es un varón perfecto. Amén. Pero usted no puede domarla, pero el Señor sí. Amén. Si la dispongamos a domar nuestra lengua, que solamente hablemos para gloria de Dios. Que solamente hablemos lo que edifica, ¿verdad? Lo que conviene. Si alguno habla, hable conforme a la palabra de Dios. Pero cuántas tonterías hablamos, hermano. Dice la palabra de Dios que por cada palabra vamos a dar cuenta, imagínese. Imagínese las mujeres que hablamos tanto, dice. Que la mujer habla el doble de los hombres. Hermano, de cada palabra ociosa daremos cuenta en el juicio. Y déjeme decirle algo, cada cosa que hacemos está grabada. Delante de Dios no va a haber excusa porque le van a presentar el videíto ahí, ¿verdad? De todo, hasta de lo que usted pensó. Porque antes que usted hable, ya el Señor sabe lo que usted va a hablar y lo que está en su pensamiento. Eso es lo tremendo de este juez del universo, que conoce hasta sus pensamientos. Óigame, que ahí no va a haber excusa. ¿Cuántos pensamientos negativos muchas veces en nuestra cabeza? Cuando también tenemos que llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Y usted mayormente va a pensar de lo que usted se llena. No podemos muchas veces controlar la mente, pero sí podemos controlar lo que le damos a la mente, la información que le metemos. Y si usted se llena de lo bueno, va a pensar mayormente lo bueno.
y va a poder contrarrestar lo malo. Amén. Pero si nos llenamos de basura, a veces cristianos viendo programas de chisme, gente que vive del chisme, gana dinero por eso, oigan, eso es lucrativo, pero otros lo hacen de gratis. Hermano, esos son los programas que más dejan, imagínense, los chismosos. Y nosotros oyendo esas basuras, llenémonos de la palabra del Señor, ¿verdad? Colosenses 3:16 dice, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. Eso es lo que debe morar en nosotros. Y de la abundancia del corazón va a hablar la boca. Si usted se llena de la palabra, va a hablar palabra. Amén. Entonces, los impetuosos, personas que actúan por impulso, toman decisiones a la ligera, no se controlan a sí mismos. Debemos poner todas estas áreas, la lengua, el temperamento, los pensamientos bajo el control del Espíritu Santo. Amén. Característica número 17, infatuados. La palabra infatuado significa falto de razón o entendimiento, insensato, necio. Son palabras fuertes, ¿verdad? Falto de razón, pero no estamos hablando de una persona con problemas mentales, literalmente. Eso es otra historia, ¿verdad? Estamos hablando de personas que creen que son sabios y se hacen necios delante de Dios. Personas que no entienden las cosas espirituales, que pueden ser una eminencia en su campo natural, pueden saber mucho de las cosas de afuera, pero en lo espiritual están en cero. No disciernen las cosas del espíritu porque se han de discernir espiritualmente. Son personas que se han infatuado. ¿Por qué? Porque han rechazado el conocimiento de Dios. Entonces Dios los ha dejado a una mente reprobada. Dice Romanos 1:21 al 22, dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. ¿Qué significa esto, hermano? Dice ahí, habiendo conocido a Dios, si usted se lee los versículos anteriores, se va a dar cuenta que el Señor habla de la creación en general, ¿verdad? La humanidad, que ha tenido un testimonio de Dios a través de la creación. Dice que las cosas invisibles de Dios, su eterno poder y deidad, su divinidad, son claramente vistas, ¿verdad? Por medio de la creación. De modo que la gente no tiene excusa. Todo ser humano sabe en el fondo de su corazón que hay un ser supremo, que hay un Dios. Por eso busca adorar algo. No sabe quién es, no sabe cómo adorarlo, pero sabe que hay un Dios. Y en vez de humillarse y buscar que ese Dios se les revele, se rebelan ellos contra Dios. Y quieren ellos, ¿verdad? Buscar su propia manera de adorar a ese Dios. El hombre quiere inventar su propia religión, cuando no es como nosotros digamos, es la forma que el Señor ha establecido, ¿verdad? Para nosotros acercarnos a Dios, y es a través de su Hijo Jesucristo. Y muchas veces cuando no nos gustan las demandas de Dios, queremos salvarnos a nuestra manera, ¿verdad? Siendo religiosos, por ejemplo, el joven rico no le gustó la demanda del Señor cuando le dijo que tenía que dejar todo su dinero, le quitó aquel ídolo que tenía, porque todos tenemos un ídolo, hermanos. Tenemos un ídolo que el Señor nos va a pedir. Eso que ponemos por encima de Él, hermanos. ¿Cuántas cosas ponemos por encima del Señor, verdad? Pero a este hombre no le gustó el requerimiento y él quiso seguir siendo un religioso. Él guardaba ciertos mandamientos, aunque quebrantó el primero, el principal, que era que Dios se le debía amar sobre todas las cosas, pero él quería salvarse a su manera. Así estos hombres que rechazan la verdad de Dios terminan siendo unos necios, unos insensatos, unos fatuos, faltos de entendimiento. Porque sabemos que el principio de la sabiduría, ¿qué es? El temor de Jehová. Según Proverbios 1:7. Amén. Gloria al Señor. Entonces usted y yo, amén, hemos aceptado la verdad de Cristo. Y tenemos que someternos a esa verdad y humillarnos ante esa verdad. Y servirle a Él como Él dice, no como yo creo, como yo pienso. Yo no sé más que Dios. Sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Amén. Y la característica número 18. Amadores de los deleites más que de Dios. Estos hay muchos en las iglesias, hermano. Personas carnales, personas mundanas, que solo buscan satisfacer sus deleites más que servir a Dios. Yo no sé por qué la gente cree como que venir a la iglesia es como que es para divertirse. A veces decimos como los jóvenes, to have fun. Ay, I'm having fun. Esto está aburrido. Y la palabra preferida de los jóvenes es I'm bored. Usted sabe, ¿verdad? En todas partes, I'm bored. Todo lo que no le gusta. Hermano, el evangelio no es diversión, no es entretenimiento.
es una vida rendida a Cristo. Es dejar al mundo los placeres de la carne, crucificar esta carne para seguir a Cristo. Yo sé que eso no es atractivo. No, al ego humano no es atractivo. El evangelio de la negación propia no es atractivo para los amadores de sí mismos, para los egoístas, para todo este tipo de personas, ¿verdad? Pero hermanos, no podemos amar más los deleites que a Dios. Hay gente incluso que cree que viene a la iglesia, hermanos, a sociabilizar y a tener comidas y cuantas cosas. No estamos en contra de esas cosas, pero eso no es el foco principal. Amén. El foco principal por el que estamos aquí es servir a Cristo, de humillarnos ante Cristo, de buscarle a Él antes que a nada, de humillar nuestros corazones ante el Señor. La Biblia nos advierte, Proverbios 21:17, hombre necesitado será el que ama el deleite. Hay personas que para sus deleites no les importa gastar. Gastan dinerales, pero pídale para misiones. Pero hermanos, muchas veces para gastar en cosas nuestras, en cosas que no tienen ningún beneficio, a veces hasta nos dañan espiritualmente, no escatimamos recursos para hacerlo. Primera de Juan 2:15 al 17, la advertencia del Señor: no hay mesa al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Aquí se refiere al sistema mundano de vida. Sí, el mundo es atractivo, el mundo tiene muchos placeres, pero hermanos, el mundo dice que todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. ¿Quién es el príncipe del mundo? Satanás. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios, que permanece para siempre. El verdadero cristiano va a poner su mirada en las cosas de arriba, no en las que perecen. No andamos viendo las cosas de la tierra, sino las celestiales. ¿Por qué? Porque somos ciudadanos del reino de los cielos. Gloria al Señor, nuestra ciudadanía es de allá. Fíjese, hay un versículo muy bonito, unos versículos muy hermosos en Hebreos 11, 24 al 26, que nos habla que estos siervos de Dios, estos héroes de la fe, eran personas que habían negado, ¿verdad?, los deleites de la carne para servir al Señor. Dice en Hebreos 11, 24, por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. ¿Qué nos dice acá? Moisés, ¿verdad? El gran libertador, el que sacó a Israel del pueblo de Egipto, ¿verdad? Dios a través de él. Moisés tuvo muchos privilegios, fue criado como hijo de la hija de Faraón. Él pudo, por la comodidad, los deleites que tenía como príncipe de Egipto, haberse olvidado de su pueblo. ¿Y a quién no le va a gustar la vida de rey, de príncipe? Imagínense, allí en un palacio, gozando de tantas cosas materiales, deleites que están allí para los reyes y los príncipes. Pero dice que por la fe en el Dios Todopoderoso, por la fe, ¿verdad?, que él había heredado de sus padres, que había creído en Dios, dice que prefirió dejar eso a un lado y prefirió tomar el vituperio de Cristo. La palabra vituperio significa sufrimiento. Prefirió mejor tomar el sufrimiento de su pueblo por el Señor, ¿verdad?, que deleitarse en estas cosas temporales del pecado. ¿Por qué? Porque tenía puesta la mirada ¿en qué? En el galardón. Mire, hermano, cuando nosotros entendemos, primeramente, ¿qué va a ser de este mundo, hermano? Que todo lo que hay en el mundo va a pasar. En el mundo todo será destruido. ¿Qué le espera a esta tierra? Destrucción. Todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, todo va a pasar, hermano. El mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Y le voy a dar una noticia, por más que usted se goce en el mundo, y en el mundo hay cierto gozo, no lo vamos a negar, gozo momentáneo. No hay gozo, hermano, más grande que servirle al Señor. El Señor nos da un gozo, óigame, un gozo que nadie nos puede dar, que sobrepasa toda circunstancia. Y el Señor nos da una paz que sobrepasa todo entendimiento. En el mundo podemos tener un gozo momentáneo, pero el Señor nos da un gozo duradero. Y mire, lo que Cristo ofrece, nadie se lo puede ofrecer. Y esto es permanente. ¿Y sabe qué? No le cuesta un centavo. Solamente usted humillar su corazón ante el Señor. Gloria a Jesús. Si usted entiende lo que ha recibido en Cristo, no va a estar buscando las migajas del mundo. Aquel hijo pródigo que vivía con su padre en su casa, ¿verdad? Tipo del Padre Celestial, se va de su casa y se va a vivir la vida mundana de deleites hasta que terminó deseando comer comida de cerdo. Estuvo viviendo sus deleites, pero ¿en qué terminó?
hermanos, allí cuidando cerdos. Los cerdos son tipos de demonios, anhelando comer comida de cerdo. Pero menos mal que este muchacho reaccionó, ¿verdad? Y dijo, ¿cuántos jornaleros hay en la casa de mi padre? Yo aquí perezco de hambre. Yo aquí, óigame, de mendigo, cuando en la casa de mi padre lo tenía todo. Pero él dijo, me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de llamarme tu hijo, pero hazme como uno de tus jornaleros. Y aquel muchacho se levantó, ¿verdad? Y fue a casa de su padre. Usted sabe la historia, cómo fue recibido. ¿Qué queremos dar a entender con esto? Que en la casa del Padre hay abundancia. En el mundo lo que hay es algarrobas, migajas, hermanos. Nada de lo que hay en el mundo se puede comparar a lo que Dios ofrece. Nada. Y si nosotros entendemos lo que el Señor nos ha ofrecido, hermano, mire, no lo dejaríamos perder por nada. El tesoro más grande que usted puede tener es su salvación. ¿De qué le vale ganar el mundo y perderse? ¿De qué le vale tenerlo todo humanamente en la tierra y perderse? No va a poder pagar por ella. El oro no le va a ayudar en el día del juicio. Hermanos, óigame, lo más grande es la salvación del alma que el Señor nos ha dado por su gracia. Pero sabe que hay que cuidarla, hay que atesorarla. Y sobre todo, iglesia, hay que amar al Señor sobre todas las cosas. Hay que amarlas por encima de todo. Aquí no estamos para deleitarnos, aquí estamos para deleitarlo a Él. Amén. No deleitarme yo, no es que yo esté bien. No, es que Él se agrade de mí. Es que Él me diga, bien, buen siervo y fiel, me agrado de ti. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. No estés buscando que los hombres te aprueben, busca que Dios te apruebe. Gloria al Señor. Y muchas veces lo que estamos detrás de los panes y los peces, hermano, en vez de enfocarnos en buscar a Dios, y lo demás vendrá. Hay momentos y el Señor nos suple cuando necesitamos, pero enfocarnos en amarle a Él, desearle a Él antes que sus bendiciones. Gloria al Señor. Pongamos nuestra mirada en el galardón. Porque, óigame, cosa que ojo no vio ni oído yo, ni siquiera usted se la puede imaginar, son las cosas que Dios ha preparado para todos los que le aman. La cuestión es que estas características estarán en los hombres de este tiempo, y cuando dice hombre también incluye mujeres, el ser humano, y muchos de ellos estarán dentro de las iglesias. Hermanos, que seamos nosotros verdaderos seguidores del Señor. Olvídese de cómo es el otro, sea usted un verdadero discípulo del Señor. Voy a leer nuevamente las características, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes o sin templanza, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Amén. Gloria al Señor. Y nosotros seamos gente genuina. Amén. No que le sirvamos a Dios de apariencia. O que la gente, ¿verdad?, crea que somos siervos del Señor y en realidad Dios nos conoce. No hay nada oculto que no haya de salir a la luz. Seamos verdaderos siervos de Dios, hermanos. Busquemos a Dios de todo nuestro corazón. Y verdaderamente si algo en nosotros, ¿verdad? Si alguna de estas características, hermano, vamos a buscar a Dios, vamos a desechar esto, vamos a llenarnos del Señor, llénese del Espíritu, amén. Para que el fruto del Espíritu se manifieste en su vida, para que la gloria de Dios llene su vida, gloria a Jesús. Con Él, hermanos, podemos cambiar, ¿verdad? Hoy en día, no sé, es triste uno como pastor y a veces uno habla con personas que pareciera como que ya Jesucristo no cambia a la gente, pareciera. Usted habla con gente y gente que a veces tiene años en la iglesia, que en vez de ser mejor, se pone peor. Porque sabemos que no estamos perfectos, pero estamos llamados a avanzar. Y usted comenzó, ok, no está perfecto, pero usted va cambiando día a día. Y cada día se va pareciendo un poco más a Cristo, ¿verdad? Así debe ser. Y cada día caminamos un poco hacia adelante y vamos mejorando, amén. Pero verdaderamente hay personas que nos dicen, wow, Señor, ¿qué es lo que está pasando? Yo creo que Dios cambia todavía. Yo creo que Dios transforma, ¿ven? Yo creo que Dios hace milagros. Y el único que transforma el ser humano es el Señor. No hay hombre, no hay palabra de hombre, no hay lavado cerebral que cambie a nadie, hermanos. Solamente el Espíritu de Dios nos hace nacer de nuevo por la palabra que se nos es predicada. Entonces, humíllese ante el Señor, humillémonos ante el Señor y busquemos crecer, ser mejores. Y que cualquier cosa en nuestra vida
que está estorbando, hermano, se vaya en el nombre de Jesús. Amén. Y que busquemos ser cada día más como el Señor. Amén. Puestos los ojos en Cristo. Gloria al Señor. Así que, hermano, póngase de pie en esta mañana. Le damos gracias a Dios por su palabra y por su advertencia cada día para nosotros. Gloria al Señor. Bendito Dios. Una de las cosas que nos hace entender que estamos en el último tiempo es ver estas características en el mundo, ¿verdad? Cómo se ha llenado el mundo de este tipo de personas. Gloria al Señor. Pero la iglesia de Cristo cada día se santifica más. Amén. Se limpia más, se despoja más. Gloria al Señor, porque estamos prontos ya para ver a nuestro Señor. Le damos gracias al Señor en esta tarde. Padre celestial, oh Dios, te damos toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza. Gracias por tu palabra bendita, Señor. Por este, oh Dios, este consejo de tu palabra. Porque tu palabra es fiel, es verdadera, Señor. Porque tu palabra es luz para nosotros, nuestra guía. Oh Dios, lumbrera nuestro camino. Señor, permítenos, oh Dios, asimilar tu consejo, asimilar tu palabra, ponerla por obra, Señor. Moldearnos cada día, Señor, a tu palabra. Oh Dios, cada día humillarnos delante de tu presencia. Señor, y si en algo te estamos faltando, si hay algo, Señor, tú obres en nuestra vida. Tú nos cambies, Señor, cada día, oh Dios, tú nos renueves, nos hagas cada día más semejante a ti, Señor, más semejante a Cristo. Sigue trabajando en nuestros corazones, Señor. Oh Dios, sigue obrando, limpiándonos, llenándonos de ti. Te necesitamos, Señor, necesitamos ser llenos de tu presencia. Gracias te damos, Consolador. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús te damos toda la gloria, Señor.